de los temas de esta noche. El próximo tema estará presentado por nuestro compañero también del área técnica, que es Carlos Marianesi. Carlos es corrector literario y es licenciado en letras. Y desde el año 2005 integra el equipo de nuestra Comisión Nacional, especializándose en temas de patrimonio funerario y realizando muchas de las investigaciones que finalmente llegan a ser declaradas, como por ejemplo los sepulcros de Carlos Gardel, de Jorge Newbery, de Cecilia Grierson, de Juan Bautista Ambrosetti, de Roque Sespeña, y por otra parte también en las investigaciones referidas a los peristilos monumentales de varios de los cementerios con tanta carga histórica como el de Recoleta, el de Chacarita y el de Flores. Además, por su especialidad en letras, Carlos trabaja en la corrección y la redacción de algunos de los textos que publica como bibliografía en nuestra comisión. Así que, bueno, tiene mucho trabajo Carlos y hoy vamos a poder disfrutar de esas investigaciones a través de esta presentación. Bueno, adelante Carlos, te escuchamos. Bueno, muchas gracias Cristina por la presentación. Muy buenas tardes. Aquí estoy para hablarles un poco de esta tipología compleja que es el patrimonio funerario. La idea es que quienes se acercan por primera vez al tema encuentren puntos de referencia para un eventual abordaje más profundo. Bien, recién dije tipología compleja hablando del patrimonio funerario. Y lo es por su obvia y directa relación con el tema de la muerte. Por eso me parece oportuno señalar que el abordaje del patrimonio funerario, de los bienes funerarios en general, supone un efecto doble en nosotros. Por un lado, que es el efecto que hay que sobrellevar, actualiza la dolorosa conciencia de nuestra finitud. Y por otro lado, el efecto más benevolente, podríamos decir, resulta un testimonio esclarecedor acerca del vínculo cambiante entre la humanidad y la muerte. Seguidamente me quiero referir a algunos aspectos históricos relacionados con la guarda de los restos mortales en Occidente desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Puntualmente del siglo XVIII voy a señalar primeramente el surgimiento de la sepultura moderna, que es inseparable de lo que Philippe Arié denomina el culto de los muertos, entendido como el regodeo en los temas fúnebres, la visita a los cementerios como sitios de memoria, en lo que se inscribe en una concepción romántica y exaltada de la muerte, que se va a traducir en la escultórica de excelencia que se verifica en los cementerios del siglo XVIII y por extensión en los del siglo XIX, y también en la abundante simbología que encontramos en los bienes funerarios de estos dos siglos. Los ángeles apesadumbrados que señalan el cielo y la tierra, cruces de todo tipo, clepsidras aladas, relojes de arena, búhos, calaveras, y un sinfín de íconos que generan un ámbito sobrecogedor en torno a la muerte y que va a generar en estas visitas a los cementerios, en las que se busca sobre todo el silencio, la introspección, la reflexión que no se puede encontrar en la ciudad, pero antes que nada lo que más se busca es la vocación justamente de quienes han partido. Y está sostenido también este culto de los muertos en la idea de la necrópolis como revés de la metrópolis, o más precisamente como imagen eternizada, intemporal de la ciudad de los vivos. También en el siglo XVIII se va a producir el surgimiento de los panteones familiares, un tipo de sepultura colectiva cuyo concepto es diametralmente opuesto al de la sepultura individual, unipersonal, exclusiva. Los panteones familiares buscan reunir bajo un mismo techo los restos mortales de varias generaciones, del mismo modo, que de modo análogo va a suceder con los panteones de colectividades, de asociaciones, de gremios, de profesiones, que van a surgir también, sobre todo en el siglo XIX. Aquí en la diapositiva podemos observar en el extremo izquierdo el panteón de la Asociación Calpense en el cementerio de la Recoleta, y en el extremo derecho el panteón de las Glorias de Boca Juniors en el cementerio de la Chacarita. En el centro observamos bóvedas
familiares en el cementerio de la Recoleta. Si decimos que en el siglo XVIII surgieron la sepultura moderna y los panteones colectivos, en el siglo XIX se va a verificar una sobredimensión de este fenómeno que tiene que ver con el apasionamiento funerario, con el regodeo, con la muerte, con la estetización de la muerte. Por eso se lo considera el siglo de los cementerios. Pensemos que grandes emblemas de los cementerios europeos, como el de Père Lachaise en París o el de Staglieno en Génova, son cementerios justamente del siglo XIX. Por contraposición, en el siglo XX, estos cementerios románticos van a saturar su capacidad de inhumación y van a devenir forzosa y casualmente museos funerarios a cielo abierto, lo cual a su vez también va a dar paso a una nueva actividad, inesperada por cierto, humana, que es el turismo funerario como itinerario cultural. Como sabemos hoy, los turistas de todo el mundo es habitual que incluyan en sus visitas las de las sepulturas que guardan los restos de las celebridades en los diferentes países o lugares del mundo. Llegando a nuestros días, en el siglo XXI, lo que se verifica es un enfriamiento de la relación entre los hombres y la muerte y los bienes funerarios, una invisibilización de la muerte que podemos verificar justamente en el auge de las cremaciones y de los cementerios privados, que quitan todos los rasgos de dramatismo propios del siglo XVIII y del siglo XIX. Pero entonces, ¿cuál sería para nosotros el mensaje del patrimonio funerario, de los bienes funerarios en general? Si tuviese que resumirlo en una frase, diría que los bienes funerarios explican la recepción que los hombres han hecho de la muerte a lo largo de la historia, a través del arte, de la arquitectura y también de la funcionalidad. A continuación, dejando estos hechos históricos y estas reflexiones, voy a pasar a un aspecto más mundano de los bienes funerarios, que es la legislación. Comenzando por decir que la ley 12.665 del año 1940, que es la que consolidó a la Comisión y a sus atribuciones, no hace mención alguna a las declaratorias de bienes funerarios. Va a haber que esperar un año, hasta 1941, para que sea firmado el decreto reglamentario 84.005, en el que aparece la primera alusión a los bienes de este tipo, equiparados con los monumentos conmemorativos, no sin cierta lógica, ya que en ambos casos lo que se pretende es extender en el tiempo la memoria de los muertos ilustres. Pero 6 años después va a llegar el decreto emblemático de la tipología, que es el 34.040 de 1947. Este es el decreto que reglamenta las declaratorias de sepulturas y es conocido popularmente como justamente decreto de los sepulcros históricos. Si bien su texto es algo oscuro, ha quedado obsoleto y también ha sido contrariado más de una vez en la praxis, hay que señalar que aún al día de hoy continúa siendo una guía a la hora de merituar declaratorias de este tipo. Sobre todo su artículo primero, que ordena dejar pasar 50 años entre la muerte de la figura que se pretende destacar con la declaratoria y la declaratoria propiamente dicha, de modo de generar una mejor y mayor perspectiva a la hora de evaluar los méritos. Siguiendo con los sepulcros históricos nacionales como categoría, hay que decir que la inmensa mayoría de los bienes funerarios declarados en la Argentina justamente son sepulturas individuales, pero también tenemos declarados otro tipo de bienes como capillas de cementerios, panteones, colectivos, portales de cementerios. En cuanto a los sepulcros históricos nacionales, a su declaratoria, hay que decir que fundamentalmente tiene 3 implicancias. Por un lado, significa un galardón póstumo a la figura honrada con la declaratoria. Por otra parte, implica también la protección de la sepultura, por supuesto, que guarda sus restos. Y finalmente, también tiene que ver con la divulgación de su biografía. Como sabemos, todos los decretos incluyen los famosos considerandos, que no son otra cosa que la argumentación de por qué se declara lo que se declara. Cuando se firma un decreto que declara un sepulcro histórico nacional, esto toma, por supuesto, dominio público y la transmisión mediática del hecho genera que en la sociedad se vea de algún modo picada por la curiosidad de acceder a biografías que de otro modo tal vez no hubiese consultado.
diciendo también, dejando aclarado, que cualquier bien funerario puede ser declarado en varias categorías contempladas por la Ley 12.665, como de hecho ha ocurrido. Pueden ser declarados como monumentos históricos nacionales, como bienes de interés histórico o como bienes de interés histórico-artístico, entre otras categorías. Recientemente, en una revisión que llevó adelante la Comisión de sus categorías, de la definición de sus categorías, sugerí considerar con potencial de declaratoria de sepulcro histórico nacional a todo sepulcro individual o colectivo cuyos valores histórico, artístico, arquitectónico y o funcional lo constituyan como un paradigma válido del patrimonio nacional. Pasando ahora sí a los bienes declarados en el país, me voy a referir a las declaratorias pioneras para iniciar con, por supuesto, la primera declaratoria, que es del año 1939, y declaró como monumento histórico nacional una sepultura colectiva, justamente como hablábamos hace un rato, que es el mausoleo de los caídos en la batalla de Chascomús en la provincia de Buenos Aires. A esta primera norma le siguió el decreto número 30.837 del año 45, de 1945, que declaró como monumentos históricos nacionales. Todas estas primeras declaratorias van a ser de monumentos históricos nacionales, no de sepulcros históricos nacionales, porque no estaba oficializada la categoría. Decía que este decreto del año 45 declaró a las sepulturas del general Estanislao Soler y de Aristóbulo del Valle, ambas situadas en el cementerio de la Recoleta de la ciudad de Buenos Aires. El sepulcro del general Estanislao Soler es obra de Torcuato Tasso. A estas dos normas iniciales que acabo de comentar les va a seguir el decreto emblemático de declaratoria de sepulcros, que es el número 3039 del año 1946. Este decreto declaró solo en la ciudad de Buenos Aires 58 sepulturas como monumentos históricos nacionales. Entre ellas las que tenemos en pantalla, de izquierda a derecha, el sepulcro que guarda los restos de Remedios de Escalada de San Martín, en el centro la bóveda que guarda los restos de Manuel Dorrego, y a la derecha el sepulcro que guarda los restos del educador Amadeo Jacques. Esta declaratoria también declaró los mausoleos de Bernardino Rivadavia en Plaza Miserere, del general San Martín en la Catedral Metropolitana y del general Manuel Belgrano en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario del convento de Santo Domingo. Y ya que los nombro, por supuesto, tengo que detenerme en los mausoleos del general José de San Martín y en el de Belgrano posteriormente. El mausoleo del general San Martín se encuentra ubicado en la nave derecha de la Catedral Metropolitana, en una capilla que es obra del arquitecto sueco Henrik Aberg del año 1877. El mausoleo es obra, por su parte, del francés Albert Carrier-Belez del año 1878 y consta de un basamento de mármol sobre el que se eleva el sarcófago de granito negro coronado por el sable y la capa del libertador en bronce. Las tres figuras femeninas escultóricas que lo custodian simbólicamente representan a los tres países liberados por el padre de la patria, Argentina, Chile y Perú. En cuanto a la posición del féretro, sobre el que se han tejido siempre muchas conjeturas, la más firme al día de hoy parece ser también la más prosaica o la más aburrida, y es que simplemente el espacio asignado previamente a la colocación del féretro era demasiado pequeño para que lo contenga en su totalidad, razón por la cual, como vemos en esta ilustración del Instituto Nacional Sanmartiniano del año 1947, el féretro fue colocado de manera inclinada sobre la base del mausoleo, semienterrado. En cuanto al mausoleo del general Manuel Belgrano, se encuentra ubicado en el atrio de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario del convento de Santo Domingo, y es obra del escultor italiano Ettore Ximenes del año 1897. El mausoleo, al igual que el de San Martín, también es de estilo neoclásico, y sobre un basamento de mármol se elevan 4 figuras escultóricas de ángeles que sostienen el sarcófago con un coronamiento que incluye un yelmo, flores y un águila. Sobre la base del mausoleo se observan bajorrelieves en bronce, aquí, alusivos a la creación de la bandera y las batallas de Tucumán y de Salta, y también 2 figuras escultóricas masculinas que representan el pensamiento y la acción. Dejando ahora la ciudad de Buenos Aires por un momento,
Tengo que decir que luego de ese decreto que declaró las 58 sepulturas en la ciudad de Buenos Aires, quizá con la intención de reparar la ausencia de declaratorias en las provincias, fueron firmados 2 decretos ómnibus también, en el año 1946, en el mismo año, declarando 48 sepulcros situados en las provincias de Catamarca, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. En pantalla tenemos la pirámide a los héroes de Cochicó, en la plaza de Victorica, provincia de La Pampa, que es el único bien funerario que tiene la provincia declarado. Pasando ahora sí a los bienes declarados que no son sepulturas individuales, comienzo por un bien algo curioso, que es el cementerio de la isla Martín García, partido de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, que fue declarado en el año 2011 como bien de interés histórico-artístico. Este cementerio antiguo, localizado hacia el centro de la isla, está constituido mayormente por sepulturas de navegantes y de isleños, y presenta como particularidad estas cruces que pueden observar en las fotografías con el travesaño inclinado. Pasando ahora a los portales de cementerios declarados en el país, son 4. Me voy a referir primero a los 3 situados en la provincia de Buenos Aires, que son obras del ingeniero y arquitecto italiano Francisco Salamone, ejecutadas entre los años 1936 y 1940 durante la gobernación de Manuel Fresco de la provincia de Buenos Aires. Fueron declarados en el año 2014. Los portales de Saldungaray y Azul bajo la categoría de Monumentos Históricos Nacionales, y el portal del Cementerio de la Prida como bien de interés histórico-artístico. Estas obras, muy personales de Salamone, contienen elementos futuristas, cubistas y art déco. Para cerrar el capítulo de los portales de cementerios declarados, nos trasladamos de nuevo a la ciudad de Buenos Aires para contemplar las fotos del cementerio, del portal del cementerio alemán, antiguo cementerio de disidentes que lo constituía junto con el desaparecido cementerio norteamericano y con el actual cementerio británico. Fue declarado Monumento Histórico Nacional en el año 2010 y es obra del ingeniero y arquitecto húngaro Johannes Kronfus. Pasando ahora a los peristilos declarados de los 3 cementerios municipales de la ciudad de Buenos Aires, Recoleta, Flores y Chacarita, que fueron declarados los 3 como monumentos históricos nacionales en el año 2007, observamos el peristilo diseñado por el arquitecto Juan Antonio Busquiazo en el año 1881. En él se puede leer el epitafio latino Requiescant in pace, que quiere decir descansen en paz, y debajo observamos metopas con motivos funerarios de diversas tradiciones. Ingresando ahora imaginariamente en el cementerio de la Recoleta, contemplamos 4 sepulcros declarados. Los 3 primeros, de izquierda a derecha, forman parte de aquel decreto ómnibus al que ya me referí, del año 1946. Se trata de los sepulcros del general Tomás Guido, de estilo grutesco y romántico, aquí a la izquierda. A su lado, el sepulcro que guarda los restos de Domingo Faustino Sarmiento, que es obra de Víctor de Paul, y tiene unas obvias alusiones a la masonería, como su piso damero y el obelisco. A su lado, el sepulcro que guarda los restos del almirante Guillermo Brown, confeccionado con material de fundición de embarcaciones que él comandó, y rematado con un trofeo naval, una columna votiva. En el extremo derecho observamos un monumento histórico nacional declarado muy posteriormente, en el año 1983, que es la bóveda que guarda los restos del gobernador, el primer gobernador de las Islas Malvinas, Luis Bernet. En total, los sepulcros declarados en la extensión de aproximadamente 5,5 hectáreas del cementerio de la Recoleta es de 90. Este cementerio, que es el más antiguo de la ciudad de Buenos Aires, fue diseñado en el año 1822 por el francés Próspero Catelén y es considerado, de hecho, el panteón nacional debido a la cantidad de sepulturas de próceres y de hombres y mujeres vinculados a la cosa pública cuyos restos allí descansan. El cementerio fue diseñado sobre terrenos que para el año 1822 pertenecían aún a los monjes recoletos.
Continuando esta visita imaginaria por el cementerio de La Recoleta, nos topamos con estas fotografías de los sepulcros de Rufina Cambaceres, un sepulcro en estilo Art Nouveau de excelencia. En el otro extremo tenemos un sepulcro mucho más nuevo, es de la década del 70, en estilo neogótico, con escultura ejecutada por Wilfredo Viladrich, el sepulcro que guarda los restos de Liliana Crociati de Sassá. Tenemos un mausoleo mucho más reciente, que es el que guarda los restos del expresidente Raúl Ricardo Alfonsín. Pensemos que los restos de Alfonsín descansaron durante algunos años en el Panteón de los Caídos de la Revolución de 1890, también conocido como Panteón Radical, donde descansan los restos de Hipólito Yrigoyen y Leandro Alem, entre varios otros dirigentes radicales. Podemos ver la bóveda de la familia Duarte, donde descansan los restos de Evita, siendo uno de los sepulcros más visitados de todo el cementerio. Pasando ahora al peristilo del cementerio de la Chacarita, es también obra del arquitecto Juan Antonio Busquiazo, ejecutada entre los años 1882 y 1886. En el frontispicio vemos cómo en el tímpano se observa un bajo relieve alusivo al juicio final y como coronamiento un ángel con trompeta. Ingresamos entonces ahora al cementerio de la Chacarita y nos encontramos con el edificio también neoclásico de su crematorio municipal, declarado Monumento Histórico Nacional en el año 2007. Este crematorio municipal fue habilitado en el año 1903, luego de la resistencia de varios actores sociales, entre ellos la Iglesia Católica, que por ese entonces se oponía a las cremaciones, y fue reformado en el año 1930 con el aspecto que luce actualmente. La foto de la derecha vemos un coche fúnebre en el ingreso al crematorio, muy rara, muy antigua, y pensemos que el edificio no debía tener más de 10 o 15 años para ese momento. Bien, en cuanto al cementerio de la Chacarita, hay que decir que fue establecido en el año 1871, en terrenos que en ese entonces eran conocidos como Chacarita de los Colegiales. La palabra Chacarita deriva de la palabra chacra, de chacrita, y se lo conocía como Chacarita de los Colegiales justamente porque era un terreno recreacional de los estudiantes del Real Colegio San Carlos, en momentos que pertenecía a la compañía jesuítica, la Compañía de Jesús. Posteriormente, el cementerio, que originalmente se llamaba Cementerio de Chacarita la Nueva, fue rebautizado como Cementerio del Oeste en 1896 y recién en 1949 recibió el nombre oficial de Cementerio de la Chacarita. El motivo por el cual se estableció un nuevo cementerio en estos terrenos fue la epidemia de fiebre amarilla que asoló la ciudad de Buenos Aires en 1871, y con el que está ligado este motivo la primera declaratoria en el cementerio, que es la de la bóveda que vemos a la izquierda y que guarda los restos del doctor Manuel Argerich. A propósito, aprovecho el momento para rendir un sentido homenaje a todos aquellos que mueren en cumplimiento del deber hipocrático en estos tiempos duros de pandemia, como el doctor Argerich, que justamente murió como mártir de la fiebre amarilla. La foto que estamos viendo aquí a la izquierda fue tomada con motivo de la visita al cementerio durante el Día Nacional de los Monumentos 2019. A la derecha observamos una fotografía de la bóveda neogótica que guarda los restos del etnógrafo Juan Bautista Ambrosetti, declarada en el año 2010 como Sepulcro Histórico Nacional. Aquí quiero señalar que el historial de declaratorias del cementerio de la Chacarita difiere ampliamente del del cementerio de la Recoleta. Recordemos que la primera declaratoria en el cementerio de la Recoleta es del año 1945, mientras que la primera declaratoria en el cementerio de la Chacarita es del año 1970, tal cual vimos la bóveda de Argerich. Al mismo tiempo, mientras en Recoleta tenemos 90 bienes funerarios declarados, en la Chacarita son solo 15. En cuanto a las sepulturas individuales, más aún son solo 4, las que estamos viendo, de Manuel Argerich y Juan Bautista Ambrosetti, y las que vemos a continuación, que son los sepulcros que guardan los restos de Carlos Gardel y de Jorge Newbery. El sepulcro que guarda los restos de Carlos Gardel fue declarado Sepulcro Histórico Nacional en el año 2006 y el de Jorge Newbery en el año 2008. En cuanto al mausoleo de Carlos Gardel,
Hay que decir que contiene 2 esculturas, obras de Manuel Alejandro Llano del año 1936. A la derecha observamos la escultura que representa al ídolo sonriente y en sus mejores años, flanqueado a su izquierda por una escultura de una figura femenina reclinada sobre una lira rota que representa el duelo de la música ante la partida abrupta de Carlitos. Observamos el mausoleo, obra de Hernán Kuyen Ayerza, que guarda los restos de Jorge Newbery. Kuyen Ayerza representó al aviador alado, yaciendo en las montañas mendocinas que atestiguaron su final y custodiado por una bandada de cóndores. Continuando el paseo por el cementerio de la Chacarita y de los bienes declarados, nos encontramos con los panteones de colectividades declarados en el año 2010. Hay otros 3 panteones declarados que por lo menos quiero mencionarlos, ya que no los voy a reseñar en detalle, que son los de la Asociación Francesa de Socorros Mutuos, el de la Sociedad Francesa Filantrópica y de Beneficencia, y el Panteón de la Sociedad San Crispín del Gremio de los Zapateros. En pantalla tenemos fotos de izquierda a derecha del monumental Panteón de la Asociación Española de Socorros Mutuos, que es obra del arquitecto noruego Alejandro Christoffersen. En el centro, el que a mi modesto entender es el panteón más deslumbrante de todo el cementerio, el del Centro Gallego, que es obra del ingeniero Alejandro Barangot, en estilo neorrománico y inspirado en el Camino de Santiago. Y a la derecha observamos el panteón de la Congregación Salesiana, que es obra del sacerdote y arquitecto Ernesto Vespignani, quien también diseñó la basílica que inspira este panteón, que es la Basílica de San Carlos Borromeo y María Auxiliadora, situada en el barrio de Almagro. También es obra de Ernesto Vespignani la Basílica del Santísimo Sacramento en el barrio de Retiro. Ahora me voy a referir brevemente a algunos bienes situados en la Chacarita que no tienen declaratoria, pero que siempre pueden ser considerados debido a la factura. Uno es el mausoleo de Lorenzo Pellerano, que lo encontramos ni bien ingresamos por el portal principal del cementerio de la Chacarita, de la avenida Guzmán, sobre el ala derecha de la avenida principal en Ochava. Nos encontramos con este colosal conjunto escultórico que algunos señalan como alusivo a la epidemia de fiebre amarilla. Hay quienes lo llaman también el beso de la muerte. A la derecha, el mausoleo ruinista de la familia Roverano, que es también uno de los más señalados de todo el cementerio. Para terminar con los bienes sin declaratoria en el cementerio de la Chacarita, no quiero dejar de comentar las galerías de la número 15 a la número 23, conocidas popularmente como Sexto Panteón, que fueron construidas entre los años 1948 y 1966. Este hito de la arquitectura moderna fue construido siguiendo el proyecto de la arquitecta Ítala Fulvia Villa, y en el equipo de profesionales que trabajó sobre esta intervención se encontraba el célebre Clorindo Testa. A la derecha observamos un plano del cementerio de la Chacarita con el sector señalizado en rojo. A la izquierda observamos los templetes de ingreso al complejo y en el centro los ingresos a las galerías de nichos o columbarios de nicheras con jardinerías en el centro. Aquí también podemos ver los patios internos con jardinería a la izquierda y a la derecha los pasillos que permiten gran circulación de luz y de aire. Imaginariamente ahora volamos a la provincia de Tucumán y nos situamos en el cementerio del oeste, que es el más antiguo de San Miguel de Tucumán. Fue establecido en esos territorios en el año 1859. Nos situamos en este cementerio ya que en el año 2010, por el decreto 316, fueron declaradas varias sepulturas situadas en este cementerio, comenzando desde la izquierda por el sepulcro que guarda los restos de Lola Mora, que fue declarado como sepulcro histórico nacional, cuando las 2 otras sepulturas que vemos, los 2 mausoleos que vemos en el centro y a la derecha, fueron declarados como bienes de interés histórico-artístico y corresponden al mausoleo que guarda los restos del ex gobernador tucumano Lucas Córdoba, que es obra de Arturo Dresco, y a la derecha el mausoleo que guarda los restos de Ignacio Colombres, que es obra de Francisco Caferata. Para ir finalizando
con el tema de las declaratorias. En la Argentina quiero mencionar las dos últimas declaratorias individuales de sepulcros. En 2014 se declaró el sepulcro que guarda los restos del escritor gauchesco Ricardo Guiraldes, autor del Don Segundo Sombra, que está situado en San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires. En 2017, por su parte, se decretó el último sepulcro histórico nacional declarado, que es el que guarda los restos del pintor popular Enrique de Larrañaga, situado en el cementerio de San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires. A estas declaratorias hay que adicionarle los asesoramientos y acciones que llevó adelante la Comisión durante los últimos años sobre bienes funerarios declarados. Cito a vuelo de pájaro las obras en los mausoleos de Rivadavia, de Sarmiento, de Carlos Gardel, y las que se están desarrollando actualmente en el mausoleo del General Belgrano. También debo citar la supervisión ante el pedido de colocación de placas conmemorativas en bienes declarados, como los sepulcros de Mariquita Sánchez de Thompson y de Sarmiento en La Recoleta, y también la supervisión de la comisión en el traslado de restos de Bernardo de Monteagudo desde el cementerio de La Recoleta al cementerio del Oeste en la provincia de Tucumán. Para ir cerrando, quiero señalar lo que creo que son los dos desafíos más importantes que enfrenta la tipología de cara al futuro. Por un lado, la demanda de mayor federalismo a la hora de realizar los relevamientos y las declaratorias. En la comisión somos conscientes de los cementerios de alto valor patrimonial que existen en el interior del país. Quiero citar rápidamente algunos de ellos, espero no olvidarme de ninguno, siempre sabiendo que no solo los cementerios de las grandes ciudades tienen alto valor patrimonial, sino también los de los pequeños poblados, como el que tenemos en pantalla. Quiero mencionar, decía, los cementerios de La Piedad en Posadas Misiones, el cementerio de la Santa Cruz en Salta, el cementerio de la ciudad de Mendoza, el cementerio de San José en San Luis, el cementerio de San Jerónimo en Córdoba, el cementerio de la Santísima Trinidad en Paraná, Entre Ríos, entre muchos otros de gran valor. El que quise incluir en estas fotografías es un cementerio que es bien distinto de los cementerios que repasamos, de corte europeo y romántico. Este es un cementerio de características autóctonas, es multicolor, uno de los más pintorescos de la quebrada de Humahuaca. Estoy hablando del cementerio de Maimará, en Tilcara, provincia de Jujuy. También quise incluir un bien citado en la región centro del país, que es el deslumbrante cementerio El Salvador de la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, que posee una estatuaria que nada tiene que envidiarle a los cementerios europeos o al de La Recoleta, tal cual lo podemos ver en las fotografías. El otro desafío que considero es importante para la tipología de cara al futuro es la declaratoria de más sepulcros históricos de mujeres destacadas. Al día de la fecha son solo 12, muy poquitos, 10 en la ciudad de Buenos Aires, que a continuación paso a compartir con ustedes. En el cementerio de La Recoleta se encuentran los sepulcros declarados de Remedios de Escalada de San Martín, que ya repasamos, y también de Delfina Bedia de Mitre, de Mariquita Sánchez de Thompson y de la educadora Emma Nicolai de Caprile. En el cementerio británico se encuentran las sepulturas que guardan los restos de las maestras estadounidenses sarmientinas, Minnie y Frances Armstrong, Sarah Eccleston y Jenny Howard, y también de la primer médica argentina, Cecilia Grierson. En la iglesia de Nuestra Señora de la Piedad se encuentran también los restos de Sor María Antonia de Paz y Figueroa, más conocida como Mamá Antula, que es una beata de la Iglesia Católica. Ya en el interior del país, solo 2 bienes funerarios declarados, y como sepulturas individuales estoy hablando, que son el sepulcro que guarda los restos de Paula Albarracín de Sarmiento en el cementerio de San Juan, y el que ya repasamos, el sepulcro que guarda los restos de Dolores Mora de la Vega, más conocida como Lola Mora, en el cementerio del Oeste de la provincia de Tucumán. Para cerrar, quiero comentar que actualmente en la comisión se continúa trabajando en nuevas declaratorias y en la puesta en valor de bienes funerarios. Pero un porvenir positivo para la tipología considero que excede la acumulación de nuevas declaratorias. La invisibilización que ya mencioné del mundo funerario, el abandono en el que están sumidos hoy muchos de nuestros grandes cementerios, deteriorados, vandalizados y saqueados hasta lo indecible, nos convoca de manera urgente a revalorizar, proteger y difundir este rico patrimonio. Es una misión esta
que no solo concierne a los organismos estatales ni a las administraciones de turno, sino a la sociedad toda, a cada uno de nosotros. De todos depende velar por este valioso legado y también darlo a conocer. Desde la Comisión Nacional de Monumentos bregamos porque así sea. Les agradezco la paciencia de escuchar, espero que al finalizar esta clase sepan un poco más de patrimonio funerario y les deseo que pasen